corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeame el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los simientes de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida en la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Oremos. Eterno Dios, buen Padre, gracias te damos, Señor, por habernos permitido estar, oh Dios, en este lugar. Te pedimos que sea usted, oh Dios, hablando la vida de cada uno de nosotros. Usted conoce la necesidad, el problema, la dificultad, oh Dios, que mi hermano está pasando, Señor amado, que pueda hallar, oh Dios, aliento de vida, Dios, por medio, Dios, de tu palabra. Que sea usted hablando a su corazón, a su vida, Señor, y fortaleciéndolo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Como dije, vamos a hablar acerca del tema permanece, no te rindas. Yo estuve buscando acerca de esta porción bíblica en Jonás capítulo 2, pero bajo la traducción, en una diferente traducción, y me gustó lo que decía. Si usted gusta, me sigue leyendo su Biblia. Es Jonás capítulo 2, del versículo 2 al 7. Es la esencia, por así decirlo, de la oración que hizo Jonás, pero con otras palabras que se entienden un poco mejor. Y dice Jonás capítulo 2, versículo 2: cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo agua veía yo por todos lados. Grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo, el mar me cubría todo, y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó a tu santuario. Esa versión habla un poco más claro del padecimiento y del sufrimiento que tenía Jonás. Yo, como les dije, el título se llama Permanece, no te rindas. Quiero hablar acerca de algunas cosas en general del libro de Jonás, para que entremos en contexto, ¿verdad?, de la situación que estaba pasando. Quiero iniciar que el libro de Jonás es un libro muy pequeño de 4 capítulos. A ese se le llama, hoy en día se le llama, o tiene una entonación, así como en los salmos, que nosotros sabemos que son los libros poéticos, porque se cantaban en prosa, en oración, en lectura, lo cantaban, por eso se llaman libros poéticos. Entonces Jonás tiene una entonación de escritura que se le llama sátira, o sea que en ese tiempo no existía eso, pero ahora se le ha puesto como sátira. Una sátira es una exageración de algo, son hechos ocurridos de manera literal, ¿verdad? Exagerados. Por ejemplo, la persona que uno creía que es mala es buena, la persona que es buena es mala. Habla de forma irónica, de forma chistosa en algunas ocasiones, en la literatura en general, pero en el libro de Jonás se le conoce como sátira por algunas cosas que vamos a ver. Eso es para aclarar, ¿verdad? El libro de Jonás también, en ese tiempo existía un poderío militar del ejército de Asiria. Asiria tenía la capital llamada Nínive. Eran gente que era muy sangrienta por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo conocía. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba dividido en dos. Estaban las 10 tribus y 2 tribus más,
y ese reino se le conocía el reino del norte, que eran 10 tribus, y el reino del sur, que son 2 tribus. Entonces, el reino del norte, que constituía las 10 naciones de Israel, o 10 partes de Israel, las 10 tribus de Israel, dice que fueron atacadas por este lugar, por Asiria, que también incluía Nínive. Fue atacado de tal manera que los subyugaron a tal punto de que ellos tenían que pagar, aparte de la muerte que se vivió en ese tiempo, ellos tenían que pagar impuestos, estaban bajo una opresión terrible. En ese punto estaba también Jonás. Jonás dice de que él era un profeta de Dios, estuvo en el tiempo de Jeroboam, en Segunda de Reyes, capítulo 14, creo que era, versículo 25, se menciona de una profecía también de Jonás, pero habla del mismo Jonás. Entonces, era contemporáneo de Amós también. Entonces dice de que ese grupo, ese pueblo, ese país llamado Asiria, eran unos hombres muy bárbaros, muy sanguinarios, de tal manera que dicen los profetas, incluso en la Biblia, en los profetas menores, dice de que hablan de forma poética de que Nínive estaba tan alterada, por así decirlo, tan turbada, que los muertos se miraban en las calles en la luz del día. Era tanta la mortandad que había en ese país, que dice que incluso algunas personas tenían obstrucciones, se caían, andaban ahí en las ciudades y la gente estaba muerta ahí. Entonces era un pueblo muy sanguinario, muy malo, y todas las naciones de alrededor de Asiria odiaban a Nínive. Dice de que cuando Amós se preparó y predicó la palabra de Dios, profetizando la caída de Nínive, dice de que en Amós, si me acompañan, en Amós capítulo, amén, vamos a buscarlo, en Amós habla acerca de una profecía acerca de él, atrasito, Amós capítulo, amén, quiero ver si lo encuentro rápidamente. Amós, amén, no lo encuentro, que lo tenía en mis apuntes, quiero ver si lo encuentro rápido. Amén, no lo encuentro, creo que no lo anoté, pero en Amós habla acerca de una profecía acerca de Nínive, en la cual dice que la destrucción va a venir sobre Nínive, ellos iban a destruir, iban a caer, y a tal punto que dice de que las naciones de alrededor, al oír eso y al suceder eso, dice que iban a aplaudir de gozo, de felicidad, porque Asiria había caído. Tal era el punto de las naciones que se regocijaban por la maldad que habían hecho ninivitas, que no iba a importar que aunque cayera completamente y muriera toda esa gente por juicio de Dios, dice que las naciones iban a aplaudir, porque todos esos países de alrededor estaban subyugados, en las cuales también Israel estaba subyugado. Entonces dice, era tanta la felicidad de la libertad de ese pueblo, porque iba a caer, que el pueblo iba a aplaudir. Eso dice el versículo que andaban buscando. Sin embargo, también hay diferentes cosas. Aquí está, Nahum 3:19, que lo tengo. Amén, no es Amós. Nahum 3:19, más atrasito. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Joel, Amós, Miqueas, Abdías, Miqueas, Nahum. Amén. Nahum capítulo 3. Nahum capítulo 3, versículo 19, la última parte, dice, hablando de Nínive, no hay medicina para tu quebradura, hablando de Nínive, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Por qué? ¿Sobre quién no ha pasado continuamente tu maldad? Ahí está hablando en forma de prosa, de oración poética, en la cual dice de que Asiria había gobernado todo eso, su imperio, a tal punto que todas esas naciones estaban subyugadas a causa de él por el poderío militar, y por eso dice de que iban a aplaudir con palmas a esa nación cuando cayera. Entonces, como podemos ver en el versículo 1 de Jonás, habla acerca de lo que Dios le encomendaba. Jonás dice, vino palabra de Jehová a
Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque han subido su maldad delante de mí. Nosotros conocemos casi toda la historia, estoy seguro, del libro de Jonás, en la cual Dios encomienda a Jonás a predicar la palabra de Dios en Nínive para un arrepentimiento, lo cual hace que el profeta en el cual nosotros esperábamos que fuera llevada la palabra, dice que él huye a Tarsis, dice de que se fue y se alejó, dice que pagó su navío y desobedeció completamente a lo que Dios había dicho. Muchas veces en nuestra vida espiritual nosotros somos así. Dios nos manda a hacer tal cosa. Hagamos un ejemplo, ¿verdad? Nosotros nos dice: ven a la iglesia, congrégate, haz este cumplimiento, en su palabra lo dice, cumple estos mandamientos, haz esto, ¿verdad? Confía en Dios, y muchas veces nosotros no confiamos en Dios, muchas veces nuestra confianza está en el hombre. Sin embargo, dice de que Jonás huyó. En el capítulo 1 lo podemos ver, como ya lo sabemos, que fue a Tarsis, pero él perdió el favor, él perdió la cobertura de Dios al desobedecer a Dios. La vida es dura ya de por sí. Nosotros como cristianos no estamos exentos a las enfermedades, a problemas económicos, familiares, de diferente índole, en estudios, en todo. Nosotros no estamos exentos a eso. Pero si aún así, siendo cristianos, a nosotros nos cuesta, ¿cuánto más le costará al impío y al pecador? Entonces dice Salmos, si me acompaña, Salmos capítulo 103, dice la palabra de Dios acerca de esto. Salmo 103, versículo 3 al 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo de tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordia, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto es cobertura para los hijos de Dios. Sin embargo, cuando Jonás se alejó de la cobertura de Dios, yendo para Tarsis, él perdió esa cobertura, perdió esa protección en la cual Dios lo tenía a ese profeta. Entonces nosotros podemos ver que Dios nos da protección como hijos suyos, pero la vida es más difícil alejados de Él, cuando nos desplazamos lejos de Él, cuando huimos de la voluntad de Dios. Siempre corremos nosotros por los gastos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer en nuestra propia opinión algo que Dios no nos ha dicho, nosotros incluso pagamos, hacemos todo lo posible con nuestra fuerza humana. Dice de que Jonás, él pagó su pasaje para irse a Tarsis. Dicen los historiadores que para ir a Tarsis debería de tener alguien mucho dinero, porque se recorrían 4,000 kilómetros. Es como si nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros compráramos un crucero, un boleto de crucero, y nos fuéramos por meses enteros en el crucero. Entonces nosotros no tenemos la disposición económica para irnos en un crucero. Entonces, pero algo así era semejante a lo que hizo Jonás. Alguien que pagara un boleto para Tarsis significaba alguien que gastó, alguien que monetariamente tenía. Entonces, cuando nosotros nos alejamos en la vida espiritual de Dios, muchas veces nosotros tenemos que pagar esos gastos por la desobediencia. Sin embargo, si Jonás hubiera aceptado de un principio ir a Nínive, yo creo que Dios lo hubiera respaldado. Él hubiera pagado el boleto de Jonás de alguna manera, porque Dios siempre sustenta a sus hijos. Dice, si me acompaña, a Números capítulo 23, capítulo 19, habla acerca de eso. 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Si me acompaña también a Filipenses, amén. Filipenses capítulo 4, versículo 19, habla acerca de eso. Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. En 2 versículos habla que Dios puede hacer como Él quiere. Usted tiene que estar tranquilo bajo la voluntad de Dios, y Él hará. Nosotros debemos confiar, nosotros debemos esperar. Humanamente podemos hacer lo posible, pero Dios es el que hace lo imposible. Entonces, si Jonás no se
hubiera apartado la cobertura, hubiera ido a Nínive y yo estoy seguro que Dios hubiera pagado su pasaje, o de alguna manera el propósito de Dios se iba a cumplir. Sin embargo, dice que él se alejó para Tarsis y dice que de sus propios gastos hizo un pasaje para ir a Tarsis, lejos, 4.000 kilómetros, y dice que Nínive estaba a 900 kilómetros, estaba más cerca de la voluntad de Dios que la desobediencia. Me voy a tener que meter en un terreno que no mucho me agrada a mí, ¿verdad? Pero muchas veces, yo no lo menciono, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros debemos examinar nuestra vida, si tenemos deudas, si estamos enfermos, si tenemos problemas emocionales, económicos, de salud, psicológicos, emocionales, incluso espirituales, nosotros debemos evaluarnos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos agrada? ¿Lo que a Él le agrada o no? Yo no estoy diciendo que la enfermedad viene por la desobediencia. Muchas veces sí, pero muchas veces viene por X, por Y motivo, porque no cuidamos nuestra salud. El doctor nos dice, no coma tal cosa, y come hamburguesas, y ya sabe que se las prohibieron. Entonces, por nuestra propia mano, estamos ya fallando. Nosotros ya hacemos humanamente lo posible, pero hay cosas que por la desobediencia nos llegan. Nosotros debemos saber examinarnos y conocernos. Es por la desobediencia de X, de Y cosas, que no me están saliendo las cosas, que los contratos no se abren, que las puertas de bendición no se abren para mi familia, que yo siempre veo que mis hijos se enferman, que yo me enfermo. He pasado, por ejemplo, hay hermanos que se enferman mucho tiempo. Es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, nosotros debemos estar tranquilos, porque tarde y temprano Él va a responder. Él va a responder de alguna u otra manera, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, debemos examinarnos, debemos ver qué podemos cambiar de nuestra vida. Hace poco un hermano dijo que, en sus palabras, ¿verdad? Dijo de que no importaba, dijo así que decir que no tiene ganas de venir a la iglesia, a lo cual yo estoy en contra de eso. Porque una cosa es que no tengamos ganas por las aflicciones, por los problemas, por las dificultades que nos está atacando. Nosotros decimos, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y de cierta manera, nosotros lo decimos, así por las opresiones, por las situaciones grandes que estamos pasando. Sin embargo, nosotros vemos y examinamos nuestra vida y hacemos todo lo posible para estar en la casa de Dios. Pero otra cosa es normalizarlo. Nosotros no podemos normalizar como hijos de Dios, no podemos decir, yo lo digo solo por decirlo, para que la gente lo vea. No me da pena decirlo, pero nosotros debemos examinarnos. Esas son luces, por así decirlo, de un carro que está intermitente pidiendo ayuda. Algo está fallando en nuestra vida. Si a nosotros ya no nos preocupa eso en nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que examinarnos, porque nuestra vida espiritual debe estar continuamente buscando los actos de Dios. Dice la palabra de Dios, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma mía, dice. Entonces mi alma tiene sed de Dios, dice, cuando vendré y me presentaré delante de Él. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, y sigue la oración, ¿verdad? Entonces, el rey David en ese tiempo, cuando él estaba siendo rey, había un animalito, ¿verdad? Que es el ciervo. El ciervo, yo estuve buscando incluso videos para ver si era cierto, que cómo clamaba el ciervo. El ciervo puede estar dentro del bosque, en lo más profundo de la oscuridad, pero él siente el agua, él siente, y dice desde que la siente y la sed empieza a suceder en el animalito, cuando está herido, cuando está golpeado, dice que se arrastra todo lo posible, o se desplaza todo lo posible a donde están esas aguas, y mientras se va desplazando, ya sea lento porque está herido, golpeado o tiene alguna enfermedad, mientras él va jadeando, dice, en cada momento va gritando, cada momento va deseando esas aguas, para cuando llega ahí, dice que se refresca. Así es la vida del cristiano. Nosotros no podemos quedarnos así de brazos cruzados, que nosotros no sentimos nada. Nosotros debemos examinar nuestra vida. ¿En qué le estoy fallando a Dios? ¿En qué puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo mejorar este año? Nosotros iniciamos quizás con
metas con propósito este año? ¿Cuántas de ellas están en la voluntad de Dios? ¿Cuántas de ellas están lejos de la voluntad de Dios? Muchas veces el hecho de que nosotros, yo no estoy hablando de pecado, estoy hablando de obediencia, porque la obediencia es servir a Dios. Dice que muchas veces Dios prefirió la obediencia antes de otras cosas. Dios prefirió que le obedeciéramos al ser humano. Nosotros conocemos que somos de libre albedrío, pero lo que Dios quiere de nosotros es obediencia. Y dice que cuando la gente, incluso se acuerda del rey Saúl, cuando dice de que él desobedeció la voluntad de Dios y no hizo lo que él quería, dice que lo comparó con los adivinos, con aquellos que buscan la santería, la brujería. Imagínense, tal es la comparación de fuerte por una desobediencia. Dios quiere que nosotros le obedezcamos, no quiere sacrificio. Dios ya no quiere que hagan un holocausto como en el Antiguo Testamento. Dios quiere obediencia, pero muchas veces por la desobediencia ya no estamos bajo la cobertura. Y no es porque Dios no puede hacer nada. Si se fija, a Jonás no se le impidió hasta llegar en el medio de la tempestad. No se le impidió nada. Dios no estuvo, Dios estuvo callado. Dios ya le había dicho a Jonás el mensaje que debía llevar a Nínive. Sin embargo, él se fue para Tarsis. Y aún en todo eso dice de que Jonás no dijo nada. Nunca Dios le dijo ahí en la palabra, si podemos ver que el pasaje se le arruinó, hubo complicaciones. Nada, dice que Jonás llegando, dice así, en la barca se subió, incluso estuvo en medio del mar no sé cuánto tiempo, como le digo, el trayecto desde donde estaba, desde Jope hasta Tarsis era 4,000 kilómetros. No sé en qué momento Dios, en medio del mar, Dios le habló. Dios siempre va a tener un encuentro para hacer la voluntad de Él, lo que Él nos ha mandado, pero muchas veces Él va a callar. Decía un predicador por ahí que no por el hecho que nosotros podamos hacer algo significa que está bueno. Muchas veces, y comparaba muchas cosas, en las finanzas, en la educación, y comparaba, en las finanzas comparaba que no porque yo pueda hacer un préstamo de tantos miles de dólares, significa que sea una buena elección. No porque yo me voy a enjaranar, significa que sea una buena decisión. Nosotros debemos ser sabios, no porque nosotros podamos hacer ciertas cosas en nuestra vida, significa que sean buenas para nuestra vida. Nosotros debemos tener cuidado en eso. Nosotros debemos observar nuestro camino. Como yo le digo, repito mucho eso, debemos examinarnos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo lo que a nosotros nos agrada? Porque cuando Dios está, Dios lo va a hacer todo. Yo he dicho en la palabra de Dios, yo creo de que Dios, mientras estemos en su voluntad, Él nos va a ayudar. ¿Cuántas veces en nuestra vida, tal vez posiblemente, ha quedado sin trabajo algún familiar que era el fundamento de esa familia, ha quedado sin trabajo, pero está bajo la voluntad de Dios, está atareado en problemas, en dificultades, pero sigue viniendo a la iglesia, sigue orando, sigue siendo fiel a Dios económicamente, de manera espiritual, y permanece en la roca. Y de un momento a otro, yo no sé cómo hace Dios, y abre puertas de bendición. Ya empieza a prosperarlo aún más que el doble de lo que uno ha hecho. Yo he visto la mano de Dios en nuestra vida. Nosotros hemos llegado a permanecer en Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas económicos. Nosotros debemos permanecer en Dios. Mientras permanezcamos en Dios, Él va a seguir haciendo su voluntad de alguna u otra manera. Dice de que cuando Jonás estaba allá en medio de la barca, nosotros podemos ver algo muy interesante. Aquel profeta, el cual se había negado a pedir misericordia, o alguien se hubiera, yo me imagino que el profeta al recibir esa palabra, Jonás ya sabía que Dios era misericordioso, lleno de amor y de arrepentimiento, pero él tenía unos asuntos muy personales contra ese pueblo. Como ya le dije, el pueblo asirio era despiadado, era malo. Sin embargo, por eso era una de las principales causas en las cuales Jonás no quería ir a predicar. Pero dice de que él se fue a Tarsis y por medio de la tempestad, llegando al destino, dice de que se levantó una tempestad. Y ahora vemos en Jonás capítulo 1, versículo 13, que dice de que aquel hombre, después de que se descubre que Jonás es el que por causa de él se había levantado la tempestad, dice que vemos a unos marineros sin temor de Dios, alabando a otros dioses, con otros dioses en su mente. Vemos al marinero compadeciendo a Jonás, porque dice en el versículo 1:12, y dice, estando en la barca en la tempestad, dice, él le respondió, después de que todo lo que le había
confesado de su pecado y lo que había hecho enojar a Dios, y por eso estaba la tormenta, él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces esa tempestad no podía ni regresarse a la tierra ni seguir avanzando. Esa tempestad que se había levantado siendo hombres experimentados en el mar, no podían hacer nada. Sabían que incluso los encerros, dice que tiraban todo para que la barca seguía flotando, porque el destino de la barca, mientras estaba Jonás en la barca, era quebrarse, era destruirse para que perecieran. Sin embargo, Jonás le da la respuesta y le dice: tírenme, dice, tírenme del barco. Sin embargo, vemos algo muy interesante, que estos hombres que no conocían a Dios, no conocían las leyes de Moisés, dice en el versículo 13, no lo tiraron en el momento. Dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave. Aquí vemos algo interesante, por eso les dije al inicio que Jonás es una sátira, porque vemos a hombres sin temor de Dios teniendo misericordia del profeta, y vemos al profeta sin misericordia para los de la nación de Nínive. Entonces, él estaba huyendo de la voluntad de Dios. Él no quería predicarles arrepentimiento a Nínive, porque ellos querían que ellos sufrieran, que fueran condenados, que ninguno se arrepintiera de la maldad que habían hecho por ellos mismos. Y el profeta, en vez de tener misericordia por ese pueblo, huye de la presencia de Dios, dice él, huye para apartarse. Y aquí vemos a unos hombres que ni conocían a Dios, ni tenían temor de él. Dice de que no lo tiraron, dice que trataron de volver, antes de tirarlo. Uno creería que los marineros, alguien que no tiene temor de Dios, muchas veces le daría la patada, ¿verdad? Por así decirlo, el último golpe de gracia para que muriera Jonás. Sin embargo, vemos a estos hombres hacer todo lo posible antes de tirar a Jonás. Entonces, por eso se le llama una sátira, porque las personas que pensamos que nos pueden hacer daño son las que nos hacen bien, y muchas veces los que hacen bien son las que hacen el mal. Y decía un predicador por ahí que él miraba a muchos hombres mundanos adorar a Dios a su manera, que miraba a muchos hombres mundanos adorar a Dios a su manera, y miraba también a hombres en la iglesia deseando en secreto huir al mundo. Y a mí me llamó esa atención esas palabras, ¿verdad? Porque muchas veces es así. Muchas veces estamos diciendo: ya no quiero ir a la iglesia, nos agotamos espiritualmente. Nosotros debemos ver de manera espiritual nuestra vida, debemos ver qué alerta está tirando nuestro cuerpo, nuestra alma. Cuántas veces leemos la palabra de Dios, cuántas veces buscamos, anhelamos a Dios al inicio. Muchos dicen: es el primer amor, dice, ya va a pasar. El primer amor nunca pasa, nunca debe pasar. Lo que pasa es que el enfriamiento de nuestra vida está dejando, opacando las actitudes que teníamos antes. En la escuela dominical, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, estamos hablando del fruto del Espíritu. Y yo les decía a ellos que esas actitudes, ellos lo deben de tener. Deben tener esas 4 características en la vida del cristiano, en la vida del ser humano. El ser humano tiene que tener esas 4 características, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice: sobre tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5, 22 al 23. Entonces nuestra vida debe caracterizarse por eso. Estaba viendo incluso hace poco, estaba pasando los canales del canal, yo soy muy poco para ver televisión, estaba pasando entre los canales ahí, y vi una predicación. Dije yo, la voy a dejar sin esperar nada. Entonces, y estaba predicando la persona y decía: aquel que no tiene sed de Dios, aquel que viene por obligación, aquel que ya no le interesa mucho leer la Biblia, aquel que ya no sigue en su oración íntima con Dios, decía de que esa persona está descuidando su salvación. A mí me llamó la atención, primero por el pastor que lo estaba diciendo, segundo porque lo estaba diciendo en televisión nacional, y a mí me llamó la atención porque su línea no es conforme a eso, ¿verdad? Entonces me llamó la atención y le decía: ustedes, si están deseosos de irse a la casa ya y no estar en su casa, o si cuando vienen se sienten malhumorados, se sienten inquietos, se sienten con deseos de aburrimiento, si en su casa ya no leen, ya no oran como antes,
dice que su vida espiritual ya está pendiendo de un hilo. Y eso es verdad, muchas veces la vida de Jonás estaba pendiendo de un hilo, porque él sabía que Dios era misericordioso, era justo, era fiel, y él iba a perdonar a la nación. Si usted lee más adelante, después de que cuando Nínive se arrepiente, él le dice a Dios, incluso en su segunda oración, que él sabía ya la respuesta de Dios, que él sabía que Dios tenía misericordia sobre ese pueblo, que Dios ya sabía que si predicaba, y el mensaje que predicó Jonás era de una manera muy simple, de una manera en la cual muy apática, la que predicó la palabra de Dios, porque solo decía arrepentidos y convertidos, porque de aquí a 40 días Nínive se destruirá. Ese es el mensaje que Jonás había dicho. Yo creo que si uno se pusiera con esa misión, digo yo, buscaría una manera en la cual todo Nínive se convirtiera de cierta manera, ¿verdad? Uno buscaría las palabras adecuadas, extendería su mensaje ahí como evangelista, ¿verdad? De alguna manera para agradar a Dios, para hacerlo bien. Pero sin embargo, cuando incluso después del proceso que pasó Jonás y que lo escupió, dice de que él solo hizo ese arrepentimiento corto y sencillo y se levantó incluso en esas palabras que dijo Jonás de cierta manera, solo por decir la verdad, nosotros podemos ver que se levantó un avivamiento en Nínive, y dice de que desde el rey hasta el más pobre se arrepintieron por esas palabras que Dios había puesto en la vida de Jonás. Él debía de decirlo de manera, a pesar que era profeta, debía de decirlo de manera en la cual impactara, llamara la atención. Sin embargo, él en el mensaje que dijo en Nínive era muy simplista, muy apagado, porque él aún tenía resentimiento sobre esa nación. Entonces, pero aún de eso, Dios utilizó la vida de Jonás para salvar la vida de Nínive. Y nuestra vida espiritual también es lo mismo. Dios está interesado de que nosotros nos arrepintamos constantemente. Dice el libro de Job de que sus hijos, incluso dice de que él hacía holocaustos para sus hijos por si habían pecado. Yo digo que esas actitudes las debemos de copiar nosotros en nuestra vida interna, espiritual, en nuestra vida familiar, porque incluso a pesar de que nosotros somos hombres imperfectos, nosotros buscamos hacer cada día, estar más cerca de Dios. Nuestra vida debe estar dependiendo de Dios cada momento, cada instante. Dice de que después de que pasó ese proceso, Jonás estuvo estando en el vientre del pez, dice que hizo esta oración y dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Allí nosotros vemos al profeta, después de tocar fondo. Muchas veces en nuestra vida espiritual somos así, al tocar fondo clamamos, nos acordamos de Dios. Decían allí en un reportaje de que las iglesias, incluso en el aniversario, mencionaron acerca de eso, que porque las iglesias de Estados Unidos se acababan más rápido que las iglesias de Latinoamérica, no duraban mucho. Y bueno, aparte de eso me salió un documental, lo estuve viendo y todo, y decía de que las iglesias de Estados Unidos se acababan muchas veces porque decaban su dependencia de Dios, porque ya como hay poder adquisitivo, hay dinero, ya no dependían de Dios. Y nosotros, yo pensando después, ¿verdad? Ya no asistían a las iglesias, solo asistían domingo, sábado. Decían unos que porque les quedaba lejos, pero yo digo de que incluso la búsqueda de Dios no es solo en las iglesias, sino que es en las casas, en todo momento, en todo lugar. Entonces, pero incluso así, por eso le estaba yendo muy mal en manera estadística, ¿verdad?, a las iglesias de Estados Unidos, porque ya no dependían tanto de Dios. Y en la vida espiritual, a nuestra vida, cuando estamos bendecidos es cuando intentamos o facilitamos más las cosas, ¿verdad? A nuestra manera de pensar, nos desplazamos más de Dios sin darnos cuenta, porque como ya tenemos, como ya podemos, como todo está bien, no hay problema. Pero cuando teníamos los problemas, tenían las dificultades, tenían la enfermedad, yo creo que constantemente uno oraba, más buscaba del Señor. Entonces, que esa cosa, Dios no nos quiere pobres, Dios no nos quiere que seamos desdichados, que seamos tristes. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos para bendecir. Entonces, sin embargo, si en su corazón, Dios conoce la mente y el corazón, si en nuestro corazón el enriquecernos va a cambiar nuestro concepto de lo que somos ahora,
de lo que somos hoy, que por ejemplo, no teniendo mucho, bendecimos a otro en secreto, le damos una limona, le damos una bendición a un hermano, a la persona que está en la calle, intentamos ayudar económicamente de una o de otra manera a alguien. Entonces Dios empieza a bendecir, porque ese es una ley que dice la Biblia: la siembra y la cosecha. Así como tú das, Dios te va a dar. No podemos cosechar algo que no hayamos sembrado. Puede ser que algunos estén pasando en tiempo de cosecha, ya ustedes están sembrando y siguen sembrando, han pasado los años y no ven la voluntad de Dios aún, pero yo creo que en algún momento ese hermano, esa hermana va a cegar de gran manera por la bendición que uno hizo en su pasado, porque nosotros, es una ley de Dios que mientras usted siembra, no solo económicamente, sino espiritualmente, ayudando al hermano con palabra, con ánimo, con oración, con lectura de la Biblia, con capacitación de alguna u otra manera. Entonces, nuestra vida espiritual debe ser así. Nosotros debemos bendecir para ser bendecidos. Si no, no podemos empezar, nosotros no podemos obtener una buena cosecha si no hemos sembrado antes. Entonces, Jonás, en la vida de él, dice de que le pasó un suceso así más adelante, que dice que después de que predicó el evangelio, Nínive se arrepintió, y dice de que Dios habla a Jonás y le dice de que ya no iba a destruir ese pueblo, que ya tenía misericordia, y dice que Jonás le reclamó y le dijo: yo sabía que usted iba a hacer eso, que era un hombre perdonador, lleno de misericordia, y ahora él, incluso en ese estado, él estaba queriendo salvar su voz como profeta. Después de todo lo que había hecho, le estaba todavía reclamando a Dios, diciendo de que él era justo y bueno para con lo que se arrepentían. Porque si se fijan en la vida de Jonás o lo que había hecho él, era escaparse, era huir. No fue la primera vez que él obedeció y se fue a Nínive, sino que pasó por un proceso, y aún con todo eso, después, cuando Nínive se arrepintió, él en vez de alegrarse se enfureció y se enojó, esperando la destrucción de Nínive. Y dice de que Dios habla y hace algo, y le dice de que él se duerme, y cuando se duerme dice que crece un almendro para darle sombra a Jonás. Y dice de que, bueno, él feliz, dice sí, porque esto en manera más espiritual representaba, el almendro es un árbol muy importante en la Biblia y muchas cosas, ¿verdad? Yo estuve leyendo ahí y decía que era muy importante para el pueblo de Israel. Y Nínive, y Jonás, que estaba con el almendro, significaba que era el pueblo, tipificando de una manera más, como decirlo, más exagerada, que Jonás representaba a Israel y Nínive representaba a todos los pueblos que por años habían amonestado, golpeado al pueblo de Israel. Y dice de que por eso cuando uno lee que dice que creció, dice ese arbolito, dice que Jonás se regocijaba, porque eso significaba como que Dios dice: bueno, Jonás tenía razón, lo voy a destruir. Sin embargo, dice de que a la noche siguiente él se durmió feliz, porque el juicio de Dios iba a caer en una manera espiritual profética al haber crecido ese arbolito. Entonces dice de que a la mañana siguiente, en la noche, dice que una oruga dice que comió el arbolito, y dice de que el sol, el viento secó la matita. Entonces dice de que él, al despertar, él se enoja porque el arbolito había muerto. Eso significaba que el respaldo de Dios ya no estaba, de manera profética. Para él, el respaldo de Dios ya no estaba con Jonás. Entonces dice de que el Señor le hace una pregunta y le dice y que él no se había ni afanado ni en sembrarlo ni en regarlo. De la noche a la mañana había crecido frondoso y bonito. Y dice de que quién era él para que le dijera lo que Dios estaba haciendo. Dios le dio una lección a Jonás ahí, que él no era el que decidía los juicios, sino era Dios. Entonces, al arrepentirse el pueblo de Nínive, dice de que ellos, Dios podía hacer como él quería, a pesar que era una nación mala y pecadora. Dios tuvo misericordia. Y si se fija en el libro de Jonás, termina de una manera sin fin, no tiene final. Simplemente dice en Jonás capítulo 4:11, termina con esa narración y dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales
Y ahí termina el libro de Jonás. Dicen muchos hombres de Dios que Jonás es un libro abierto, es un libro sin final. Y uno se tiene que, el interés de Dios al dejarlo de esa manera es porque nuestra vida espiritual así es como un libro abierto sin final. Nosotros vamos a decidir al final cómo va a ir nuestra vida. La palabra puede estar buena, la palabra puede hablarnos de manera, de una, de otra manera, y Dios sigue hablando en la iglesia, pero usted tiene la decisión final. Usted tiene la decisión de huir a Tarsis, alejarse aún mucho más de Dios, o ir a hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, hasta aquí ha llegado mi corta predicación. Que el Señor les bendiga. Voy a dejar a